Marcos, por favor. Capítulo 5. Dice así la bendita palabra del Señor. Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante. Y vamos a leerla así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Dice ahí: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de sus principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pues se fue con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ojo el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solamente tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Aleluya. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dios trae sanidad sobre tu vida. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino por detrás de él y dijo la verdad. Y él le dijo: hija mía, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa de los principales de la sinagoga, diciendo: ¿a quién? A Jairo. Le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús luego que oyó que decía eso, dijo al principal de la sinagoga, o sea, a Jairo, le dijo: no temas, solamente cree, porque verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Y hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: tocando el manto de Jesús. ¿Tocando qué? El manto de Jesús. Y cuando nosotros miramos aquí esto, miramos que el Señor Jesús estaba en una región que se llamaba Gadarenos, y él estaba ahí. Y cuando él viene, tenía que enfrentarse a muchas cosas. Entre ellos, cuando tú lees la palabra, se enfrentó a 4 historias, 4 obstáculos. Y nosotros miramos y decimos: bueno, y se encuentra con un endemoniado, ¿qué? Gadareno. Y estaba ahí. Dice que vivía atado, atormentado. Lo amarraban en la noche, en el día, y todo estaba atado. ¿Qué tiene uno en los sepulcros? ¿Qué comunión tiene uno con los muertos? Nada. Pero la morada de este varón eran los sepulcros. Después de que viene Jesús, aquel endemoniado gadareno que tenía como 2000 demonios, 2 legiones, y dice la Biblia que liberta. Y los demonios conocen a Cristo, conocen la verdad. Y entonces le dice: ¿qué tienes con nosotros, sus hijo de David? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Y le dice: sabemos quién eres tú. Y le dicen: pues no nos saques, danos permiso y envíanos a los cerdos. Ustedes conocen la historia, 2000 cerdos. Ellos dijeron: yo prefiero muerto que con un demonio de estos encima. Y se ahogaron. Entonces mire lo que es tremendo. Cuando nosotros miramos ello, Jairo en ese entonces era un general, estaba ahí, y dice que tenía una calamidad, necesitaba un milagro urgente. Y era su hija que estaba muriendo, era su hija que estaba desahuciada, era su hija que estaba agonizando, mientras los de la región ganadero lo sacaban, lo rechazaban, porque le dijeron: váyase, váyase, no lo queremos aquí.
Jairo estaba en otro lugar esperándolo. Hoy en día sucede lo mismo. El mundo entero necesita un milagro, pero el mundo lo rechaza. El mundo no quiere oír de Dios. El mundo rechaza la verdad y prefiere buscar lo que necesita en otro lado antes que venir al Mesías. Y dice, él se fue y el Señor va hacia la casa de Jairo. Ojo con esto. Va hacia la casa de Jairo. Va de camino hacia Jairo. Va de camino a restaurar lo que estaba perdido ahí. Pero dice que más adelante se encontró en la mitad del camino a una mujer que padecía de flujo de sangre. Hace 12 años. ¿Para dónde iba el Señor? A la casa de Jairo, a orar por la niña. Pero mira, Dios se encuentra en el camino con la mujer que hace 12 años padecía de flujo de sangre, y al encontrarla, él se detuvo. Recuerda que esta mujer era una mujer, en Levíticos 15 dice, no lo busque, dice que ella era una mujer impura porque era una mujer que tenía flujo de sangre. Y como ellas tenían flujo de sangre, no podían acercarse al pueblo. Estaba enferma, 12 años de flujo de sangre. No solo eso, sino que también era rechazada por la humanidad. Era aislada por su familia. No podía compartir. Nunca se había presentado a un culto religioso porque no le era permitido. Tenía que estar fuera. Pero míreme lo que me impacta a mí. Dice que cuando Jesús ve eso, se detuvo. Se detuvo. Y algo que me impacta, ¿qué hace que se detenga en ti? ¿Qué hace que el Mesías esté ahí? Hay una canción que dice, el Señor de ¿cómo es? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Déjalo que te toque, déjalo que te toque. Y él pasó ahí. Pero ¿sabes qué me impacta a mí? Verso 27, lo que dice. Vamos a empezar lo que la palabra quiere hablar a nuestras vidas. Verso 27 dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. ¿Quién era ella? 12 años. Había gastado toda la plata. No era cualquier persona. Era una persona que tenía recursos. Porque la Biblia dice que había visitado cuanto médico había. Había ido donde el rezandero, donde el brujo, pero nadie le había solucionado su problema. Antes dice la Biblia que iba de peor en peor. Se acaba sus recursos, se acaba sus fuerzas, se acaba sus medios naturales. Y ella necesitaba, era un milagro, ¿qué? Sobrenatural, un milagro divino, una intervención donde el médico le dijo: hija, estás desahuciada. Estás desahuciada. ¿Cómo cree uno que se siente que el médico le diga: estás desahuciado, te quedan horas de vida? ¿O cómo crees que el médico te dice: ya no tienes oportunidad? Uno siente morirse. Imagínate cómo estaba esta mujer y le dice: desahuciada, ya sin fuerzas, acá había acabado todo. Pero algo, el Mesías sabía que iba por ahí, sabía dónde iba y sabía lo que le esperaba adelante. Era una mujer que necesitaba de su misericordia. Era una mujer que necesitaba de un toque especial, de un milagro que solamente podía hacerlo el Señor. Hoy el mundo necesita un milagro. El mundo entero necesita un milagro sobrenatural. Todos tienen puesto la fe, la confianza en la ciencia. No está mal. Yo apoyo la ciencia porque la Biblia dice que Lucas era médico y la ciencia aumentaría. Pero a veces Dios tiene que permitir algo para que nuestra fe se vuelva a Él. Y cuando tu fe y mi fe se vuelve a Él, entonces empieza a obrar el Señor. Pero mire lo que dice ahí. Verso 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto,
porque decía: si tan solamente tocaré su manto, seré salva. Lo primero que ella hizo fue tener ¿qué? Fe, creer. Hay dos formas, dos clases de fe. Una fe que es pasiva y otra fe que es activa. La fe activa es la que avanza. La fe activa es la que cree. La fe activa es la que no mira las circunstancias. La fe activa es la que no mira el problema. Pero la fe pasiva es la que espera. La fe pasiva dice: no, Dios proveerá, Dios hará esto, pero no hace nada. Esa fe no premia a Dios. Dios premia la fe que tú pones en acción. Y dice la mujer, cuando ella miró, dijo: esta es mi oportunidad. Dice, y preguntó. Y esta mujer decía, en medio de su dolor, en medio de su crisis, en medio de su circunstancia, en medio de su agonía, en medio de que estaba desahuciada, ella oye hablar de Dios. Y ella se va y ve la multitud. La multitud aprieta a Jesús. Los discípulos van ahí. Cuando ella mira, ella se aviva eso dentro de ella. Lo que estaba muerto, lo que había perdido, lo que se había acabado, la esperanza, la razón de vivir, se había perdido en ella. Pero ella mira al Mesías allá y dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto. ¿Qué oyó? Y ella va y pregunta, se acerca. No le importó si la rechazaran. Y le dijo: ¿quién es Jesús? Y le dicen: ¿no has oído? Y le dicen: resucitó muertos, limpia leprosos, ha hecho libertad a los endemoniados. Y entonces ella dijo: esta es ¿qué? Mi oportunidad. Limpia. A veces una sola palabra activa la fe. Romanos 10, vamos a Romanos por favor, capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17 por favor. Dice así la bendita palabra: así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué oyó ella? ¿Qué escuchó? Que Jesús resucitaba ¿qué? Muertos. Que Jesús resucitaba ¿qué? Limpiaba leprosos. Y ella dijo: es mi oportunidad. La fe de Jairo, la fe de esta mujer fueron puestas en prueba. Esa fe fue puesta en prueba. Una fe de una mujer que necesita sanidad. Una fe de un hombre que necesita un milagro en su hija fue puesto a prueba. Cuando Jesús va a la casa de Jairo, y Jairo, contento que ya iba con él, se presenta la mujer. Y yo me imagino Jairo mirándolo, diciéndole: Señor, por favor, mi hija está muriendo. Señor, ¿por qué no vas primero allá y después vienes acá? Te necesito en mi casa, mi hija está muriendo. No, sino que la fe de Jairo fue puesta a prueba, fue probada. Como diciendo, Jesús dijo: primero tengo que ir a donde esta mujer que está también enferma. Y Jairo dijo: no importa, yo esperaré porque he creído en ti. La fe de Jairo fue puesta a prueba, pero la fe de esta mujer también fue puesta a prueba. Pero ambas, fe de cada uno, recibieron su recompensa. Recibieron su recompensa. A su nombre. A su nombre. Recibieron la recompensa. Tu fe y mi fe tienen que ser puestas a prueba. Como el oro es pasado por el fuego, así tu fe tendrá que ser probada. Y ahí es cuando tú te vas a dar cuenta si verdad estás cimentado en la roca que es Cristo. Es mi fe. Pero algo que me impacta, dice la palabra de Dios en Juan 5:39: todas las escrituras es inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir a tiempo y fuera de tiempo. Míreme, lo único que a mí me da fe,
me da fuerzas, es la palabra de Dios. Cuando yo voy a la palabra, Dios habla mi vida. Yo oigo la voz de Dios. Dios está ahí porque es que la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que me puede dar visión, lo que me puede llevar a ver, lo que puede correr el velo es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe morar en abundancia en ti. ¿Qué más dice la palabra? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir a tiempo y fuera de tiempo, a fin de que tú y yo seamos ¿qué? Perfectos. Es la palabra. Es la palabra la que me alimenta. ¿Qué tanta palabra hay en ti? ¿Qué tanto conoces de Dios? Por eso hay muchos que cuando viene la circunstancia, cuando tu fe es probada, muchos desmayan porque no hay fe. Y mire lo que está pasando hoy acá. La fe de la iglesia se está apagando. Se está apagando porque la circunstancia, lo que está viendo el mundo entero, la mayoría de cristianos, su fe ha menguado. Entró la incredulidad, la duda. Pero déjame decirte que tu fe y mi fe tiene que ser probada. Dice la palabra: angosto es el camino y estrecho que te llevará a la vida eterna. El caminar con Cristo es angosto. El caminar con Cristo, el camino es pedregoso, es espinoso. Pero déjame decirte que cuando tú entiendes y pones tu fe en Dios, Dios recompensará tu fe. A su nombre. Él es lo que hace Él. Es tu fe. Es la fe. Dice la Biblia, segundo lo que hizo ella, dice que cuando ella oye hablar de Jesús, la visión que ella tenía era oscura. Imagínese una mujer enferma. Imagínese una persona enferma. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, iglesia? Demacrado, demacrada, angustiado, con ganas de no vivir, triste. Y el reflejo de esta mujer era ello. Sin ganas de vivir, fracasada. Ella diría: ya no hay razón para vivir. Pero la fe de ella tuvo que esperar un tiempo y fue probada. Y entonces cuando ella ve eso, dice que ella miró y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Dijo: de aquel azote. O sea, cuando ella iba al espejo y se miraba, era demacrado, era acabado. Pero cuando ella empieza y oye de Dios y ve que el único que tiene la respuesta es Cristo, ese rostro le cambia, esa forma de su rostro empezó a cambiarle y dijo: yo iré por mi milagro y tocaré el borde del manto. Y dice que va. Ya no se vio esa mujer demacrada, ya no se ve esa persona frustrada, sino que dijo: mi problema tiene respuesta. La circunstancia por la que estoy es para ver la gloria de Dios. No te preocupes, no importa lo que estás pasando, Dios te dará la victoria. Dios te dará la victoria, porque es un Dios de victoria. Aplaude al Rey de Reyes. Él te dará la victoria. ¿Qué milagro necesitas tú hoy? ¿Qué milagro? Todos necesitamos un milagro. Pero esperemos en el Señor. Que mi fe nunca mengüe. Que la fe siempre esté activa. Que la fe tuya y mi fe estén siempre
creyendo en las promesas de Dios. Las promesas, cielo y tierra pasará, pero la promesa, la palabra no pasará. Es creerle. ¿Qué te han dicho los médicos? Todos estamos necesitando un milagro, pero nuestra fe será probada. Y mi fe tienen que ser puestas a prueba. Y ahí es cuando se da cuenta realmente de lo que tú y yo estamos hechos. Es mi fe. Verso 28, tercero. Verso 28. Dice la palabra de Marcos, capítulo 5, verso 28. Si estamos en Marcos. Porque ella decía que si tan solamente tocare su manto, ¿seré qué? Salva. Algo que salió de su boca, ¿qué fue? La confesión de la palabra. No es lo que hoy dicen o lo que le dicen a usted. Decrete lo que necesite, decrete, declare. No, ella no hizo eso. Ella solamente dijo: si tan solamente tocare el borde de Jesús, si tan solo me acercare, si tan solo me humillare, si tan solo reconociere que Él es el Mesías, entonces, dijo, recibiré respuesta de parte de ella. Lo que ella hizo fue confesó. Dice la palabra que con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Ella entendió y dijo: yo confesaré que mi situación tiene respuesta de parte de Dios y lo creeré en las promesas. Y empezó ella a caminar. ¿Qué dice Isaías 53, por favor? Dice así la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos el rostro de él, dice. Fuimos menospreciados, fue menospreciado y no le estuvimos y no lo estimamos. Mire el verso 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos que por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y por qué? Por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. Colombia, el mundo entero no necesita al brujo, no necesita nada. Necesita es un milagro sobrenatural. Necesita a Dios. Necesitamos a Dios. Es el único que puede parar esta pandemia. Es el único que puede acabar con el pecado. Es el único que puede romper todo lo que se levante en contra de su iglesia. Pero es un milagro que sobrenatural. Lo que tenemos que mirar es eso. Es creer que mi fe y tu fe deben de estar de acorde a la voluntad y al propósito de Dios. ¿Qué está mal en tu casa? ¿Qué está mal en tu vida? ¿Qué no ha funcionado hasta el día de hoy? No te desanimes, ten fe y Dios estará ahí. Ten fe que Dios restaurará lo que para ti es imposible, para Él es posible. Amén. A su nombre. Cuarto, dice en Marcos capítulo 5, por favor, ve ahí.
Dice el 30, luego Jesús conociendo en sí mismo, pero el 29, 28 y 29, y porque decía, si tan solamente tocaré su manto seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, maestro, ¿cómo así que quién ha tocado sus vestidos? ¿Ves que la multitud te aprieta? ¿Ves que la multitud nos empuja? Y tú dices, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Míreme, había una multitud que estaba atrás de él. Había una multitud detrás de Jesús. Pero esa multitud eran religiosos. Esa multitud quería ver solo milagros. Pero había una persona que estaba anhelando tocar a Jesús. No ver los milagros, sino que quería tocar al Mesías. Y mucho hoy en día sucede eso. Mucha gente religiosa van a los cultos, de pronto se gozan, pero dentro de sí no hay algo nuevo. Porque cuando Jesús pasa por ahí, cuando tú tocas al Mesías, lo que está muerto recobra vida. Lo que no es, vuelve a ser. Cuando Jesús pasa por ahí, lo que eras, dejas de ser y ahora sos alguien en Cristo. Es creer. Pero ¿sabe qué pasa? Que habían obstáculos para pasar. Y cuando ella mira, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo alcanzo allá? Mi problema, la dificultad. Pero Jesús conoce cuando tú te acercas con la actitud correcta y tocas al Mesías. Hay que tener un deseo dentro de su corazón, el cuarto. ¿Y cuál era el deseo de ella? ¿Cuál era? En sí, humanamente, era ser sana, tener sanidad. ¿Y cuántos no anhelan ello? ¿Cuántos no anhelaban el milagro? Pero ¿sabe qué ella dijo? Señor, ¿cómo hago? Estaba lejos. Era imposible llegar al Mesías. Era imposible. Porque ella había sido ¿qué? Rechazada, aislada, apartada, menospreciada. Pero cuando ella llega, dijo, es mi oportunidad. ¿Salgo de esta o me quedo ahí? Pero ella dijo, no, yo iré donde el Mesías. Dijo, tocaré su manto y yo sé que seré sana. Pero el deseo de ella era su sanidad, su milagro. Pero antes que ello, el deseo de ella era tocar al Mesías, tocar el borde de su manto. Te digo, muchos iban ahí, apretaban al Mesías, pero nadie le tocó con la actitud correcta que ella se acercó. Pero era un obstáculo. ¿Cuál era ese obstáculo? La gente ya la conocían. Y ella temía que si se acercara la iban a apedrear. Ella sabía que iba a ser rechazada, pero ella dijo, no, es ahora o siempre. Entonces ella tomó una determinación y dijo, iré, tocaré su manto. Yo creo que hizo esto. Imagínese usted a Cristo allá. Va la multitud, no dos ni tres, una multitud. No lo hago para allá porque no puedo pasar para allá. Pero había una multitud y ella estaba desahuciada, deprimida, y dijo, iré y tocaré el borde. Muchos anhelan un milagro, muchos quieren algo, pero no vencen ese obstáculo de la oposición. El obstáculo que me impide a mí para recibir el milagro, yo tengo que vencerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y algo que yo he aprendido en la vida,
nunca usted va a saber a qué teme si usted no se enfrenta a lo que usted tiene fobia. Cuando yo tengo temor a las alturas, ¿qué voy a hacer? Enfrentarme a las alturas. Ahora no es que suba a un edificio y se tire. No, el pastor dijo que tengo que enfrentar y me voy a subir. No. Es enfrentar espiritualmente, es vencer ese gigante que está dentro de usted, ese temor que no lo deja avanzar. Entonces, ¿sabe qué hizo ella? Póneme cuidado. Cuando ella llega ahí, ve allá a Jesús y ve a esa multitud acá, dijo, ¿cómo hago? Ella dijo, ¿me hace un favor? ¿Me da permiso? Gracias. ¿Me hace un favor? Ay, qué pena que lo toqué. Gracias. Permisito, gracias. ¿Usted cree que ella iba a llegar allá? Ella tomó un deseo en su corazón. Y cuando uno algo anhela, no mira la circunstancia. Cuando yo anhelo un milagro, no miro el problema, yo miro el que está encima del problema. Yo no miro la tormenta. ¿Y sabe qué hizo ella? Y dijo, iré. Y yo me imagino, permiso, 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 tumbando a cuanto se atraviese adelante, y llega y toca el borde del manto de Jesús. Cuando ella toca el borde, al instante salió poder de Jesús. Él sabe quién lo toca. Él conoce quién lo toca con la fe. Él sabe quién anhela. Él sabe quién lo desea. Él sabe quién anhela estar con Él. Él sabe por qué tú estás en este lugar. Él lo sabe si tú estás por estar o porque anhelas un toque del Mesías. ¿Qué tienes que hacer? Levantarte. No mires el problema. No mires la circunstancia en tu casa. Levántate, ve a la presencia de Dios y toca ese borde. Y hay respuesta en tu casa, hay respuesta en tu familia, hay respuesta en tu hogar. Y todo lo que esté oscuro, la luz viene sobre a ese lugar. Todo lo que esté muerto cobra vida. Que sea a tu alrededor, empieza a ver algo diferente, porque Dios es un Dios de gloria, es un Dios de poder. Pero tengo que levantarme, ir y tocar ese borde del manto de Jesús. A su nombre. ¿Qué flujo de sangre tienes tú? ¿Contra cuál estás batallando? ¿Cuántos años llevas ahí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas llevas pidiendo una intervención divina a favor tuyo? Y de pronto no pasa nada, no ha pasado nada. ¿Sabes por qué? No es porque de pronto tú no creas, es porque tu fe tiene que ser probada. Señor, ¿cómo así? Llevo un mes ayunando, llevo tanto buscándote y no veo nada. Te dice, hijo, no temas, solo cree y avanza. No temas, solo cree en mí y espera. Señor, pero es como que vas a ir allá. Porque a veces no entendemos, a veces creemos que vamos al lugar secreto y ya tiene que ser como nosotros queremos. No, Dios está ahí. Lo que Él está haciendo es probando tu fe y poniendo a prueba. Y tan pronto Él ve que tu fe está puesta a prueba, entonces viene la recompensa de parte de Él hacia tu vida. Él trae una recompensa y es creer que Él todo lo puede hacer. Amén. Pasa ahí, sana a la mujer y se va. Mírame lo tremendo. Cuando tú lees la palabra, la región Gadarenos le dijeron al Mesías, váyase, no lo necesitamos. Váyase que usted nos perturba. Váyase que usted aquí levanta revolcón. Váyase para otros lados. Pero dice que Jairo estaba allá. Esa fe de la mujer fue recompensada y vino la sanidad. La fe de Jairo también fue recompensada. Aunque lo tuyo esté muerto,
resucita en Cristo. Nada hay muerto, para Él todo hay vida. En Él es la vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 37. No permitió que le siguiese nadie, sino Pedro. Pero léalo desde el 35 para que entienda. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, ¿de quién? De Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ya no lo molestes más, déjalo. ¿Para qué le molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó que decía, dijo al principal, o sea, ¿a quién? A Jairo. Al principal de la sinagoga le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano de Jacobo. Y vino a casa ¿de quién? Del principal de la sinagoga. ¿Vino a casa de quién? De Jairo. Hoy está en tu casa. Y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Tu situación está durmiendo. Ese problema duerme. Esa circunstancia duerme. Pero Dios trae la restauración, dice. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre. Ojo, echó afuera ¿a quién? Todos. Y les dijo: sálganse. Dijo: porque el milagro viene a Jairo. Y le dijo, y la niña y los que estaban con él entró, dice, donde él estaba la niña, y tomando de la mano la niña dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Qué casualidad, ¿no? 12 años. Usted no, 12 apóstoles, 12 horas. ¿Qué más? 12 tribus de Israel. ¿Sí o no? 12 patriarcas. ¿Usted no ve eso? 12 años de flujo de sangre, 12 horas, 12 tribus. Y le dice 12 añitos. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y le dijo que se les diese de comer. ¿Fe de Jairo fue a prueba? Sí. ¿Recibió recompensa? Sí, pero no cuando él quiso, sino en la perfecta voluntad de Dios. Tu fe y la mía es puesta a prueba. Jesús llegará a ese lugar. Jesús llegará a tu casa. Y tu fe tocará el manto, y todo lo que has pedido en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios, se ha hecho en tu vida. Se ha hecho en ti. Él llega. Donde Él llega, no hay caos. Donde Él llega, lo oscuro se va, llega la luz. Donde Él llega, el problema se disipa, la contienda se va. Solamente toca el borde de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Pasamos por pruebas a diario. Yo soy el primero. Mi fe es probada en mucho. Esta mañana, 3:30 de la mañana, casi a las 4, yo en la presencia de Él, y vino una voz y me decía: tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo probada. Y yo le dije: Señor, no importa lo que viva, no importa lo que pase, no importa el desierto por donde tú quieras llevarme, mi Mesías, le dije, yo solo espero en ti, Señor. Y la fe tuya y mía está siendo probada.
Si la fe de Jairo, la fe de esta mujer no hubiera sido probada, no hubiera pasado nada. La fe tiene el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Hay mucha gente que dice, es que yo tengo fe. No, sí, claro que tenemos fe. La fe es para esperar en las promesas de Dios. Y cuando yo tengo fe, yo permanezco firme. Camino un día, camino 2 meses, 1 año, no veo, sigo firme. 2 años no veo, sigo firme. 10 años y no he visto lo que he pedido, pero mi fe sigue firme. Y cuando tú eres firme, viene el respaldo y la respuesta de Dios. Es creer. Dale ese aplauso al Rey. A su nombre, a su nombre. Solo a Él es esa fe. Camine no por vista. El pueblo que seguía a Jesús caminaba por vista, porque ellos querían ver solamente milagros, querían ver cómo los demonios salían huyendo, querían ver cómo el paralítico era levantado. Pero ellos no tenían fe. Era vista lo que tenían. La fe mía, dice la palabra en Hebreos, esta es la certeza, la convicción de lo que esperamos, de lo que no se ve. O sea, la fe es ¿qué? La certeza de ¿qué? De lo que espero. ¿De qué? De lo que todavía no veo, pero lo voy a ver. Solamente espera. ¿Qué anhelas? Entonces muchos dicen, ay, es que yo quiero ver esto. No, es que yo no veo. No. Solamente espera y cree que verás lo que Dios te prometió. Amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Haz llover. Solo cierra tus ojos, por favor. Dile, Espíritu Santo de Dios, te alabo y te bendigo, Señor. Dile cómo no amarte, Dios. ¿Cómo no exaltarte, Señor? Dile, Señor, de pronto mi fe se ha debilitado. Aún de pronto, por las circunstancias, por el desierto en el que estoy pasando, mi fe se ha debilitado. Dile, pero Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, dándome fortaleza, Padre. Dile, dame fortaleza, Señor. Dame fortaleza, Señor, porque tú eres bueno. Firmemente en tus promesas, en tu palabra. Creo, Señor, como dice tu palabra, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dile, yo veré tu gloria en mi vida, yo veré tu gloria en mi casa, Señor, porque tu palabra me enseña que al que cree todo le es posible.